Vamos a comenzar orando al Señor. Vamos a dejar esta palabra que Él tiene preparada para nosotros, encomendándonos a Él. Padre Celestial, te damos gracias porque hoy podemos compartir tu palabra. Te pido que me ayudes, que nos guíes tú, Señor, que seas tú hablándole a la congregación, tocando nuestros corazones, Señor. Te pedimos también por los niños que salieron a su clase, que tú también utilices a la maestra para bendecir sus vidas con tu palabra, con tu enseñanza, Señor. Y también por la ofrenda que ha sido tomada, Señor. La dejamos en tus manos para que tú, Señor, bendigas el quehacer, el acontecer, las decisiones, lo que se hace en la iglesia por medio de la ofrenda de los hermanos, porque es tuya, Señor, para ti. Bendice a las manos que las van a administrar para que sean bien utilizadas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Queda todo en las manos del Señor. Bien, aquí me complica un poco entre el micrófono. Ahí. Bien. Hermanos, ¿se acuerdan un poco del libro de Esther, cierto? Vamos a hacer un pequeño resumen. Esta mujer, Esther, que es la esposa del rey, que reemplazó a Vasti y que después aparece, cierto, que aparece este hombre Amán levantando este edicto contra el pueblo de los judíos o israelitas o hebreos para destruirlos, y Mardoqueo le alerta y ella va a presencia del rey arriesgando su vida y le comunica todo le quiere hablar y lo invita a una recepción, a una cena junto a Amán, y después lo vuelve a invitar, lo hace 2 veces. Bueno, vamos a seguir avanzando ahora en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, donde tuvimos la lectura. Pero quiero partir recordando a un personaje bíblico que es uno de los que de las historias, yo creo que ¿quién no ha sentido lástima o ha sentido compasión un poco con lo que le pasó a Job? Yo creo que Job es un personaje que llega al corazón porque es tanto el sufrimiento que tuvo, y a veces no, como que un poco contradictorio los sentimientos, porque podemos entender la maldad que había en Satanás en tratar de destruirlo. Pero también a veces uno dice, pero ¿por qué Dios permitió todo eso? ¿Cuál era el fin? Y es como algo contradictorio en nuestros corazones. Fue terrible. Y podemos ver cómo de repente nos puede envolver la oscuridad en nuestras vidas. Y no entendemos qué es lo que está pasando. No sabemos lo que está pasando. Porque estamos limitados en nuestra corta visión. Por eso el versículo de Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Porque nosotros caminamos en la oscuridad y el Señor nos muestra con una lámpara es a los pies donde tenemos que ir dando paso a paso, donde vamos avanzando. Y en esa oscuridad, cuando nos cubre completamente y ya ni siquiera podemos identificar la presencia de Dios, nos desesperamos. Yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, nos llevaban a la cordillera y teníamos que hacer patrullas nocturnas. Y cuando había luna, por eso el Señor dice que va a ser lumbrera, uno para el día y uno para la noche. Cuando hay luna en el campo o en el cerro, donde sea, se ve como si fuera de día porque el ojo se acostumbra con la luna llena. Y viene la agüita, así que me esperan un poquitito. Pero cuando no había luna, la oscuridad es total. No se ve ni la mano. Uno se miraba la mano y no la veía porque había una oscuridad total. Y así uno tenía que salir a patrullar y uno tenía que guiarse por las estrellas más o menos. Por donde estaba el cerro. Esos eran los puntos de referencia que uno tenía. La oscuridad atemoriza. La oscuridad te da mucha incerteza. Uno no sabe dónde está poniendo el pie, dónde va avanzando, dónde está pisando. Y así nosotros muchas veces en la desesperación de nuestras vidas nos hemos visto envueltos en la oscuridad, en el sufrimiento. Y si pensamos un poco en Job, él seguramente estaba invadido por la oscuridad, por el temor, por todo lo que estaba viviendo. Sus medios de subsistencia habían desaparecido completamente. Me imagino que todos conocen la historia de Job, ¿cierto?
habían desaparecido completamente. Perdió todo lo que tenía. Él estaba sentado ahí seguramente mirando la tumba de sus hijos. Habían muerto sus hijos. Él había perdido todo, hasta su salud. Dice la palabra que estaba sentado con un sartén rascándose la sarna, lo que tenía en su piel, la enfermedad, y ni siquiera podía oír la voz de Dios. Eso era lo más terrible. Sin saber dónde ni cuándo, por no decir por qué, comenzó a expresar su angustia. Palabras fácilmente criticadas por los que estaban en una situación cómoda como sus amigos. Y él dijo cosas, abrió su boca para decir cosas y maldijo el día de su nacimiento. Dice Job 3:1-3 y el 11 dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Así dijo Job. ¿Y nosotros no hemos sentido alguna vez angustiados así? Para llegar a decir, ¿para qué existo? Pero hermano, no permita que la oscuridad lo ciegue. Porque usted no está ciego. Hay oscuridad, pero usted no está ciego. Pareciera que está ciego, pero no está ciego. No pierda, no deje de oír la voz de Dios. Si se siente completamente abandonado y está peor que un muerto, porque así es, porque peor que un muerto, porque está aún vivo y en su desgracia sigue viviendo y sufriendo, no piense que está solo. Job 3:24-26 dice: pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Muchos pueden criticar a Job por las palabras que él dice, pero hay que estar en los zapatos de él. Muchas veces podemos criticar a los que están pasando la desesperación, el sufrimiento, con lo que dicen, con lo que piensan, pero hay que estar en los zapatos de él. Hay que estar en el sufrimiento que él tiene. Lo más terrible para Job no era que había perdido todo, no era que había perdido su salud, no era la muerte de sus hijos, lo que había perdido de sus riquezas, de sus bienes. No, eso no es lo más terrible. Lo más terrible para Job es que había una desesperanza total y había dejado de escuchar la voz de Dios. ¿Usted cree que Dios no estaba en eso? ¿Usted cree que Job estaba solo? No estaba solo. ¿Usted cree que cuando pasa esas dificultades, esos momentos de sufrimiento, usted está solo? No deje de escuchar la voz de Dios. Y ahora comprendamos un poco el tiempo nuestro, lo que estamos viviendo. Usted y yo estamos atrapados en un minúsculo espacio de tiempo. Si usted se ha dado cuenta, nuestra vida es lineal. Usted tiene un pasado, un presente y un futuro. El pasado ya fue, no lo puede cambiar, ya lo vivió. Un segundo atrás ya lo vivió. Lo que acaba de escuchar un segundo atrás ya fue, ya no existe. Quedó en su memoria, quedó en nuestra memoria, quedó en una cámara, a lo que más podemos lograr. El futuro, no tenemos idea lo que viene del futuro. Yo puedo decir, vamos a terminar como la 1:30, no tengo mucha información, más que esa, y después nos vamos a ir para la casa. Pero me puedo equivocar, nadie sabe. Puede venir un terremoto en media hora y cambia todo. Porque no tenemos certeza del futuro, no sabemos lo que viene. Lo único que es real para nosotros es el presente. Y nosotros con esa perspectiva muchas veces vemos cómo Dios obra. Nuestra perspectiva en este momento nos encontramos, hablamos del presente solamente, pero del pasado y el futuro no nos podemos. Del pasado lo conocemos y se nos puede hasta olvidar. Pero el futuro no tenemos certeza. Y nos regimos por eso. Nuestra vida está estructurada en eso. El hombre siempre estructura las cosas. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre llegamos a una estructura para calmar nuestra ansiedad, nuestra incerteza. Ya, a ver, ¿cuánto dura un año? Ya, 365 días. Ya, pero lo vamos a dividir en meses. ¿Cierto? Lo vamos a dividir en meses. 12 meses. Ya, bien, tenemos 12 meses. Ya, podemos armar un calendario.
Armemos un calendario, 12 meses, 4 semanas, un día. ¿Y cuánto dura un día? Dura 24. Vamos a poner que dura 24 horas. 24 horas. Pero las 24 horas, ¿cuánto dura una hora? 60 minutos. ¿Y cuánto dura 60 minutos? 60 segundos. Y no hemos estructurado para tener la medición del tiempo. Y esa es nuestra forma de administrarnos por los horarios, por los calendarios. Y nos vamos midiendo, cerramos el año y nos damos los abrazos. Y así vivimos en torno al año. Esa forma que tenemos de vivir, la tenemos nosotros porque somos limitados y creemos que Dios es así. ¿Usted cree que Dios está limitado por nuestro tiempo? ¿Usted cree que Dios está limitado en esa cajita que se llama tiempo? Dios está por sobre eso, hermano. Dios está por sobre nuestra estructura porque Él no tiene el tiempo que nosotros tenemos. Para Él dice la Biblia que un día es como 1000 años, ¿o no? Pero es una referencia para que entendamos que está por sobre eso. Dios está por sobre eso. Hay algo que es muy importante que los teólogos llaman la trascendencia de Dios, que es que Él está por sobre su creación, es distinta a su creación y es completamente separada de su creación. Él no está limitado por nuestro tiempo, Él no está limitado por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros conocemos. Él está por sobre eso. El tiempo de nosotros es para nosotros, que somos así, somos menos que nada para el Señor. Él es Dios todopoderoso, gigante, está por sobre nuestros tiempos. Él no necesita estructurarse de acuerdo a nuestros tiempos. Por eso nos resulta muchas veces difícil entender los tiempos de Dios, cómo Él funciona, cómo Él en su trascendencia funciona. Y ahí encontramos nosotros el problema para nuestro entendimiento, porque nosotros no estamos limitados a eso. Para Dios no hay día y Él tampoco está atrapado en nuestro tiempo. Nuestro problema es que vemos la vida a través del extremo equivocado. Lo vemos desde nuestro extremo, desde nuestra visión, y no lo vemos desde su visión, desde su forma de ver las cosas. Él no vive como nosotros. Nosotros somos criaturas finitas, por eso cuando se trata de ver el panorama, tenemos que verlo desde el punto de vista de la mente de Dios, que todo lo ve, y de la perspectiva trascendente que Él tiene de nuestra vida y del universo. Por eso nosotros vivimos en una nebulosa, pero Él no tiene esa corta visión que tenemos nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces para entender cómo obra Dios? Lo podemos averiguar cuando esperamos y ponemos nuestra confianza en Él. Cuando nosotros esperamos y ponemos nuestra confianza en Él, podemos llegar a entender en algún momento de nuestras vidas cuál era el plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? Veamos lo que Dios, cómo obra en el tiempo de Esther, para que nosotros también tomemos de esa enseñanza y aprendamos lo que Dios nos quiere compartir hoy día en la mañana. Como hemos dicho muchas veces en este estudio, en el libro de Esther, el libro de Esther tiene una particularidad que no se nombra a Dios. Pero el libro de Esther es un libro maravilloso donde muestra la magnificencia y la soberanía de Dios. Porque lo más maravilloso de este libro es que Dios, sin ser nombrado, es el actor principal. ¿Cómo será de sublime nuestro Dios que sin siquiera haber sido nombrado, Él es el que marca todo lo que pasa en este libro? Siendo el soberano absoluto, y queda completamente claro. ¿Por qué? ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver sin duda moviéndose en la vida de Esther. Nosotros lo hemos visto ya, cómo se mueve en la vida de Esther, cómo Él transforma la vida de Esther, siendo una niña huérfana, una jovencita huérfana, llevada cautiva, llegó a ser la reina del imperio más grande del mundo. ¿No le parece que hay algo especial en eso? ¿En Esther o en Dios? En Dios, sin duda. No lo nombran, pero Él lo hizo.
En Mardoqueo también podemos ver cómo Dios obra en Mardoqueo. Y lo vamos a ver mucho más. Mardoqueo, que es un hombre que sirve al Señor. Y ¿se acuerdan cuando pasa eso? Que el rey se levanta en la noche y dice, oye, no puedo dormir, tráiganme los libros estos para quedarme dormido, estos libros fome. Empiezan a leerme los libros y ahí sale la historia de Mardoqueo y se levanta así preocupado por Mardoqueo, se había olvidado cuántos años de él y lo pone en un primer lugar y hace que después su enemigo, Amán, el que lo quiere matar, Amán lo ridiculiza porque lo humilla, porque le dice cuál es el beneficio que tú le darías a una persona que sirvió al rey y no la han pagado. Yo creo que deberías ponernos el caballo más bonito, con la ropa más bonita del rey y que el hombre más importante del reino pasee el caballo gritando, este es el hombre más importante. No sé, eso es más o menos, yo se lo cuento así bien en la rápida, pero pasó todo eso. ¿Usted cree que eso lo hizo Mardoqueo? ¿Porque Mardoqueo es grande? ¿Porque Mardoqueo es sabio? ¿Porque Mardoqueo es...? No, lo hizo Dios. Dios moviéndose. Podemos ver a Dios moviéndose en el corazón del rey Asuero también. Cómo él tocaba el corazón del rey Asuero para recibir a la reina Ester. Cómo la eligió la reina Ester. Cómo el corazón del rey estaba en la mano de Dios. Porque Él hace como quiere. Él hace como quiere. Podemos ver a Dios obrando ante las maquinaciones de Amán. Dios tiene su plan, está obrando. Él guía a Ester para llevar a cabo un plan, para salvar a su pueblo y poner a Amán donde corresponde. ¿Sabes por qué el libro fue escrito así? Porque fue escrito desde la perspectiva de la presencia trascendente de Dios. Dios está por sobre nuestra vida, está por encima de todo. La inmanencia de Dios es cuando Él está manteniendo su creación. Cuando yo digo que es trascendente, que es distinto, que es separado de su creación y está por sobre, Él no nos necesita. Él es distinto a su creación, pero sí es inmanente y eso significa que está en su creación, sosteniéndola, manteniéndola. ¿Usted cree que todos los sistemas que nosotros conocemos naturales, de la ley de la gravedad, del movimiento de los planetas, todo eso es casualidad? La perfección con que se mantienen los equilibrios de la fuerza de la naturaleza, de los sistemas y todo el universo, ¿es algo casual? No. Es Dios con su inmanencia, proveyendo, sosteniendo. Él hace llover, Él hace la sequía, Él mantiene, Él hace el crecimiento de los vegetales. Él está ahí, es la inmanencia de Dios. Pero yo estoy hablando de la trascendencia de Dios. Y este libro fue escrito con esa perspectiva. Y ahí se ve como el rey Asuero en el capítulo 3, como lo decía, le da el más alto lugar a Amán también. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios es trascendente, hermano. Uno lo ve con nuestra visión cortita. Uno ve en el capítulo 3, dice, pero ¿por qué Dios permite? ¿Por qué no lo cortó inmediatamente a Amán? ¿Cierto? Se podría solucionar el problema. Pero no, porque este libro está escrito así. Para ver, Dios es trascendente y Él tiene su tiempo, Él tiene su forma de actuar. ¿Por qué cuando vemos eso uno dice, no lo hagan, no dejes que este hombre tome el lugar, que empiece a hacer su plan? ¿Por qué no lo cortas tú? Pero no, el Señor tiene su tiempo. Él guarda silencio. Él guarda silencio. ¿Usted ha escuchado eso de que el Señor guarda silencio? Uno puede verlo en la historia. Y no en una historia tan lejana. La guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se levantaron los nazis y tomaron el poder en Alemania, comenzaron a perseguir a las personas. Se levantó Hitler, se levantaron sus fuerzas, las fuerzas nazis que empezaron a perseguir a los judíos. Y uno decía, pero ¿por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Pero es que Dios, en su trascendencia, tenía un plan. Y todo estaba pasando por algo. Hay un hombre que se llama Elie Wiesel, un gran escritor y galardonado escritor,
sobre el holocausto, porque él vivió el holocausto. Este hombre escribió un libro que se llama La Noche y relata ahí como siendo un niño vio mucha muerte en los campos de concentración. De hecho, yo me puse a investigar de él y en su biografía él decía cuenta que él vio cómo mataron a golpes a su papá, estando en una litera más arriba. Lo mataron a golpes ahí en su presencia y él se tuvo que quedar callado porque si hablaba lo mataban a él también. Dice que él olía y conocía el olor a la carne humana quemada cuando los llevaban a los crematorios estos donde los quemaban vivos. Y dice que en uno de esos momentos él relata que va atrás otro hombre, un hombre mayor, porque él era un jovencito, era un niñito. Y dice que el hombre que iba atrás, horrorizado por todo lo que estaban viviendo, porque lo estaban llevando ahí a la muerte, horrorizado, escuchó el gemir de un hombre que estaba detrás de él, diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero Dios, aún en esos periodos de silencio, Él está activo. Si usted no sabe esto o no lo cree, y si no lo recuerda, cuando Él está callado, se dejará llevar por el pánico, sin duda alguna, dudará y se volverá un ser lleno de amargura, porque no estás viendo a Dios obrando en su silencio. Cuando Dios está guardando silencio, también está obrando, está esperando. Él tiene un plan. Él está llevando a cabo algo que usted no sabe, que usted no ve, que usted no entiende, porque usted no es trascendente, porque usted está limitado, porque nosotros somos limitados, pero Él no está limitado como nosotros. Le doy un ejemplo muy simple. ¿Cuántos años pasaron entre Malaquías y Mateo? O en los evangelios. 400 años. ¿Cuántas palabras escritas por profetas hubo? 0. 400 años de silencio de Dios. ¿Y Dios estaba haciendo nada? Dios estaba preparando la venida del Mesías, porque estaba prometido. ¿Él tenía un plan? Pero 400 años, hermanos, son 400 años nuestros. Pero para Dios es su plan y Él tiene su tiempo, Él tiene su forma de obrar. Él es trascendente. Si usted quiere descubrir cómo Dios actúa, no solo en el tiempo de Esther, sino también en el tiempo de hoy, recuerde dos cosas. Es importante estar atento a dos cosas. Primero, la vida está llena muchas veces de prolongados periodos de silencio. La vida muchas veces está llena de periodos prolongados de silencio. ¿No le pasaba a usted, hermano, que, no sé, a mí me pasó cuando estaba sin trabajo? Lloraba al Señor y decía: pero Señor, ¿por qué no? Ya me está quedando poquito. No tengo más tiempo para estar sin trabajo, porque necesito empezar a generar. Porque había que pagar arriendo en ese tiempo, tenía otras obligaciones. Este era el tiempo, decía yo, ahora es cuando. Y el Señor no, me detenía, decía: espérate, mi tiempo. Y el Señor hizo como quiso. Y ahora uno mira para atrás con otra perspectiva y uno dice: sí, ese era el tiempo. Era el tiempo en que Dios quería, el que Dios tenía preparado. ¿Le ha pasado a usted o no? Porque Dios sabe, y cuando usted vea que hay un silencio por parte de Dios, espere. Pero sabe que esos periodos de silencio son muy importantes, como las veces que Él habla. Cuando Él habla, cuando Él instruye, cuando Él te guía, no es menos importante cuando Él no habla, cuando Él está en silencio. Hay que esperar, porque Dios quiere hacer algo con nosotros, quiere tocar nuestro corazón, quiere formar nuestro corazón. Puede ser más doloroso incluso, puede ser más estresante incluso, pero Dios está obrando en tu vida porque es igual de importante para Él formar tu carácter, formar nuestras vidas, formar nuestra paciencia, nuestros dones por medio del sufrimiento.
Es necesario para nosotros. Es ahí cuando debemos estar atentos con nuestra fe para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios. Segunda cosa que es importante para nuestros tiempos. Los hechos cruciales de la vida, los acontecimientos importantes son a menudo cosas sutiles. Y eso lo veíamos la semana pasada, ¿cierto? O la última vez que lo vimos en el capítulo 6. Esos hechos intrascendentes, lo que estaba recordando recién en Esther, que el rey no podía dormir y a causa de eso se acordó de Mardoqueo y de Mardoqueo se puso en un altar después de Mardoqueo. Fue algo intrascendente, ¿no? O lo que estábamos viendo con la clase de Leslie, que ahí escucharon la voz del ángel. ¡Ay, qué buena la voz! ¿Eh? Sí, yo conozco a ese ángel. Ya. ¿Escucharon? ¿Vieron? En algún rincón de Roma, un César se le ocurrió hacer un censo. ¿Y qué pasó? Se cumplió la profecía, porque a causa de esa instrucción, que a lo mejor para ese César no tenía ni una importancia, era algo administrativo, tuvo que partir María y José, o José y María, partieron a la ciudad de Belén y llegaron ahí y nació el niño en el pesebre. Nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué? Por un hecho intrascendente, hermano. Así que hay que estar atentos a eso. Atentos a cómo Dios obra. Nada sucede por casualidad. Para Dios no hay casualidades. Todo está bajo un plan supremo. ¿Cierto? Como dijo el otro día la hermana Leila, ¿cómo dijo? No las causalidades, sino las diosidencias. Porque nada es coincidencia, nada es casualidad. Todo hay una causalidad porque Dios tiene el control de todo. Hay un plan supremo. Y es como lo vemos en este libro trascendente, el hecho de la vida de Esther. Cómo vemos que Dios actúa en este libro de Esther. Vamos al versículo 1. Vamos al versículo 1 y ya vamos a entrar al libro de Esther. Este capítulo es cortito, tiene 10 versículos, así que vamos a ir más o menos rápido también. El versículo 1 dice: fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. En este segundo banquete es el acontecimiento. Aquí viene el momento, el momento que todos esperamos. Ya viene. Es como cuando vemos una serie y uno dice: aquí viene la parte de cuando van a pillar al malo, al malulo. No, viene el momento en que se va a romper el silencio. Una vez más se encuentran solo ellos tres. Está Amán, el rey y la reina. Y la pregunta del rey: ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que solicitas? ¿Qué quieres? Yo creo que el rey ya estaba así, quería puro saber qué es lo que quería, porque si ya lo había tramitado tanto tiempo. Y las mujeres son pillas. Lo tenía ahí. Y el hombre: ya, pero dime, ¿qué necesita? Ya le había hecho esta pregunta un par de veces, ya le había hecho esta misma pregunta un par de veces. Cuando ella fue la primera vez y el rey le extendió el cetro, y después en el primer banquete, pero Esther nunca se lo dijo. No era el momento oportuno. Y ahí donde nosotros podemos meditar un poco, ¿cómo actuamos nosotros? Cuando tenemos nuestra información, nuestras metas en la vida, nuestra forma de relacionarnos. ¿Somos capaces de tener esa misma sensibilidad que tenía Esther? De manejar la información. Mire, imagínense, ella teniendo ese tremendo problema, era de vida o muerte de ella, de vida o muerte de su pueblo, de sus seres amados, Mardoqueo, que era su pariente más cercano que tenía. Y así todo, ella tuvo la sensibilidad de poder guardar y administrar esa información hasta que llegase el momento oportuno. ¿De verdad somos así? ¿Somos sabios? ¿Sabe cuándo escuchar también? Escucha lo que le dice el rey. Escucha lo que dice Amán. Escucha lo que se dice.
ella va administrando toda la situación y se va guardando, lo va administrando, se va conteniendo. Y eso cuesta tanto, hermanos, y cuesta mucho guardarse, de controlar la lengua. Si la palabra del Señor lo dice, si la lengua es muy peligrosa. Usted tira una palabra y no la puede volver a traer a su boca nunca más. Y hay un dicho secular que dice que el hombre es esclavo de sus palabras y señor de su silencio. Pero la palabra del Señor es mucho más clara. Dice que la lengua es muy peligrosa si no la sabemos administrar. Y ella lo hace. Sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo decir y también cuándo decirlo. Tiene sabiduría de saber contenerse hasta que llegue el momento adecuado. ¿Somos así nosotros? ¿De verdad? Podemos decir sí, es difícil. Es difícil. Obviamente, poder administrar nuestra información, nuestra forma de hablar, lo que decimos, puede cambiar las situaciones completamente. ¿Estamos realmente en sintonía con Dios? ¿100% con Él? ¿Como para captar sus señales y cuál es su voluntad? Es difícil. ¿Pero cómo se hace eso? Guardando silencio, escuchándolo a Él, guiándonos por Él, por su palabra, por lo que Él dice. Aunque estaba atrapada en este silencio, rodeada de niebla, de oscuridad, como decíamos al principio, ella estaba en una oscuridad, no sabía lo que iba a pasar. Estaba actuando, estaba haciendo lo que tenía que hacer, pero ella no sabía lo que iba a suceder. Estaba en medio de un peligro tremendo, de su vida y de los seres que amaba, y de su pueblo. Y en medio de esa oscuridad, en ese pequeño espacio de visión limitado, hasta ese momento ni siquiera le había dicho al rey que ella era judía. No se lo había dicho. Se lo guardaba, pero había llegado el momento de romper el silencio y ella lo sabía. Como bien escribió Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, 1 y el versículo 7, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que hay mucha sabiduría en el libro de Eclesiastés y en específico en este pasaje que se puede aplicar perfectamente a la vida de Esther y a nuestras vidas. Todo tiene su tiempo, hermano. Y voy a hacer algo más o menos duro, pero por ejemplo, ¿el sexo es bueno o es malo? Es bueno, Dios lo hizo y es malo. No, Dios lo hizo y es bueno, pero tiene su tiempo. Dentro del matrimonio es bueno, fuera del matrimonio no es bueno, pero tiene su tiempo, en el lugar, en el momento, en la hora, y ahí es bueno. Todo lo que creó Dios es bueno. Por tanto, tiene cada cosa su tiempo. Y el silencio de Esther estuvo bien una vez, pero ya no, ya era el tiempo de actuar. Uno se pregunta si el corazón de Esther se le salía en ese momento, cómo estaba destrezada, cuando tenía que ya empezar a decir lo que venía, lo que tenía que hacer, tenía que comenzar a actuar. Y una vez ya que el rey Asuero abre esta puerta por tercera vez, Esther se llena de valentía para expresar su petición. Y aquí vamos al versículo 3 y 4. Dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Aquí podemos ver, hermanos queridos, cómo esta mujer, sin recibir quizás una instrucción tan acabada, tenía un poder diplomático muy grande. Ella manejó esta situación en forma muy correcta. El poder de esta mujer era un poder
de la diplomacia y de la sensibilidad que Esther tenía. Aún en medio de la súplica por su vida, por la vida de su pueblo, le dice, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Y le hace notar eso al rey. Mira, si nos estuvieran vendiendo como esclavos, me quedo callada. Y pone en un lugar su petición más alto. Porque mira, no es algo, mira, si fuera algo como eso, pero aquí nos están poniendo en riesgo nuestras vidas. Si fuera algo así, no te habría molestado. Si fuéramos vendidos como esclavos, no te estaría molestando, rey. Y reconoce también, con eso reconoce el estatus del rey. Claro, porque le está diciendo, si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. O sea, no te molestaría. Porque tú eres un rey. Y los reyes están muy ocupados. Y yo no vendría con una trivialidad. Yo no vendría con una tontera ante ti. Pero como es tan importante y tú eres una persona tan importante y yo no te puedo estar molestando, ¿se da cuenta todo lo que está haciendo Esther? Lo está poniendo en un lugar que corresponde porque él es rey. Y está muy ocupado. Los reyes no tienen tanto tiempo. No tienen mucho tiempo. Hay gente que cree que, ¡ay, qué rico sería ser rey! Porque uno, ser rey, da órdenes nomás y lo pasa bien y disfruta. Pero hermano, ¿sabe qué? Yo creo que esas personas que han tenido estos tipos de cargos nunca fueron felices. Pasaron toda su vida tratando de proteger su reinado, de cuidar su vida. Imagínense, amenazado por todo el mundo. Todo el mundo quiere que se muera porque todos quieren su poder, todos quieren lo que ellos tienen. Entonces viven amargados, viven preocupados. Mejor es la casa, como dice la palabra, bien parafraseado así, pero mejor ser feliz en la casa comiendo legumbres que en la casa del rico, ¿no? Disfrutando todo mal. Bueno, ella le da el lugar al rey, pero alguien quiere aniquilarlos. Esther presenta en este momento las cualidades del carácter sus cualidades del carácter de un carácter de grandeza que tenía ella también. En el versículo 5 respondió el rey Asuero. Y responde el rey Asuero. Y le dijo, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther. Aquí viene la pregunta. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y aquí ya tiene al rey aquí, completamente de su lado. ¿Quién es ese? ¿Por qué? Porque ella es una buena diplomática, una mujer sensible que administra bien la información y llegó el momento en que tenía que hacerlo. Y hace la pregunta al rey. Y aquí el rey está completamente de su lado. Respondió el rey a Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? El rey pregunta y quizás nuestra respuesta podría haber sido, ¿cierto? Nosotros, en nuestra carnalidad hubiésemos dicho, pero ¿cómo venía a preguntar? Pero ¿cómo tú preguntas eso? Si lo tienes ahí al lado tuyo no te das ni cuenta. ¿Sabes, hermano? Que hay una gracia que tienen nuestras esposas, o las mujeres, las esposas, es que se dan cuenta de lo que nosotros no nos damos cuenta. Tienen esa visión que los hombres no tenemos. Y a la inversa también. Hay cosas que las mujeres no detectan, pero sí que los varones detectan. Pero aquí se ve. Nosotros podríamos haber respondido, claro, haber dicho, sí, pero ¿cómo no se da cuenta? Si yo le hubiese dicho, oye, pero ¿cómo no te das cuenta si está al lado tuyo este caballero? Está aquí sentado con nosotros. Pero no. Vimos... yo creo que, podemos deducir, como decíamos delante, que el rey es un rey muy ocupado. Las personas que tienen estos cargos son personas muy ocupadas.
son 24/7, como le llamamos ahora, ¿no? 24/7. Yo trabajo 24/7, tengo que estar disponible 100% para mi empresa y todo. Estas personas son 24/7 porque ellos no dejan de ser rey a las 6 de la tarde. No, po. No cumplen un horario, son reyes toda la vida. Por herencia lo llevan en su sangre. Y él seguramente era una persona muy ocupada y por eso no se había dado cuenta tampoco. Había confiado en Amán. Amán lo había engañado y él había confiado y seguramente dijo, bueno, Amán me debe estar diciendo esto porque es la persona que tengo más cercana y la que más confío y sabe hacer las cosas bien y por tanto le voy a dar a él el poder para que haga lo que quiera con esta gente, porque tampoco él meditó mucho, ¿se acuerdan? Que él no pidió consejo, nada, se quedaba con lo que le decía a Amán, nada más, y él actuaba en confianza con él. Pero ¿sabe qué? Lo que no podemos dejar de ver es cómo Dios, independiente de todo eso, Dios va cambiando todo. Dios puede cambiar todo. Dios va a cambiar las situaciones que tú puedes estar viviendo porque Él tiene todo el poder. Y aquí lo podemos ver. Dios puede mover el corazón del rey de una nación. Y aquí lo hace. Va a cambiar el corazón de ese rey. Y ya lo cambió. Si usted se da cuenta, el corazón de Él ya está cambiado. Él confiaba 1000% en Amán. Y ahora le está preguntando quién es ese hombre. Y se lo van a decir. Y va a cambiar el corazón de ese rey. Dios puede cambiar cosas que nosotros hemos visto ante nuestros propios ojos. ¿Quiénes vieron la caída del muro de Berlín? ¿Los más viejitos como yo? Sí, ya. Hay harto. Lo vimos. Y uno decía, ¿cuándo va a cambiar eso de la cortina de hierro, la Guerra Fría y todo eso? Y Dios lo cambió. Dios lo transformó. Dios puede cambiar todas esas cosas. Dios puede cambiar la mente de un hombre testarudo. Dios puede cambiar los problemas de nuestra comunidad. Dios puede cambiar, alterar las decisiones de un presidente, de un ministro, de reyes modernos, de dictadores. Él puede cambiar todo. Él tiene todo el poder. Y ahí debe estar nuestra confianza. Ninguna barrera es demasiado alta, ningún abismo es demasiado profundo, ni muy grande para nuestro Dios. Nada es tan grande. No hay ningún problema más grande. No hay ninguna enfermedad más grande que nuestro Dios. Y nos olvidamos. En la oscuridad que caminamos, nos olvidamos cuando estamos llenos de problemas, cuando estamos apesadumbrados por alguna situación que nos aqueja, que nos duele. Nos olvidamos del Dios grande que tenemos. Pero ellos no se olvidaron, Esther no se olvida y ella confía en Dios y obra en Dios y espera que Dios obre y espera el tiempo de Dios. Y no deja de escuchar la voz de Dios. No deja de escuchar la voz de Dios. Siempre recuerde que Él vive en otra esfera. Él no vive como nosotros. Dios está en otra esfera. Él tiene otra visión. Él tiene otros tiempos. Él no está limitado a nuestras 4 dimensiones. A algunos le ponen la 5ª dimensión ya. Tampoco. Él está por sobre nuestras dimensiones, está por sobre nuestros calendarios, está por sobre nuestras horas, días, meses, está por sobre todo eso. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Él es soberano. Él es grande y majestuoso. ¿Lo cantamos? Entonces creámoslo. Vivámoslo. Hermano, y un consejo. Cuando Dios está listo para moverse, se mueve. Y cuando lo haga, agárrese bien, hermano, porque van a venir cambios, van a venir modificaciones. Y cuando Él hace, cambia todo. ¿No le dijo a Noé? Noé, prepárate. Y ahí estuvo Noé trabajando. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cambió todo? Cambió todo el planeta. Cambió toda la población del mundo. Quedaron 8. Cuando Dios tiene un plan, va a cambiar todo. Así que hay que afirmarse, hay que tomarse de Él, hay que agarrarse de Él. Porque somos hijos de Él. Y aquí llegó el momento para Esther.
Y aquí a Esther no le tiritó la pera, como decimos acá en Chile. ¿Ah? Así, ¿has visto? No. Aquí Esther, incólume, completa, 100%, toda una lady. ¿Ah? Y ella da su respuesta. Capítulo 7, versículo 6. Sin vacilar, Esther responde. Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. ¡Uah! Es como si estuviéramos viendo una... ¿ah? Y le dijo: este es el malvado, este es Amán. Por fin. Y fue descubierto Amán. En el versículo 7 y 8 también, lo podemos leer, dice: luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Hermanos, en el versículo 6 podemos ver cómo Esther, revestida de dignidad y fortaleza, responde con la misma clase de valor que ha mostrado desde su decisión de arriesgarlo todo. ¿Se acuerdan de esa frase? De ese versículo: si perezca, que perezca. Uno eso lo puede asimilar. Yo lo pensaba, es como los amigos de Daniel. Si perezca, que perezca. Si nos meten al horno de fuego, que muramos quemados. Y aquí ella mismo, si hay que morir, si uno dice: bueno, pero no es lo mismo un horno de fuego, pero igual es la muerte. Es lo mismo al final. Yo creo que ellos, como estaba tan caliente el horno, no alcanzaban ni a meterlo porque se iban a quemar antes. Si los que estaban acalentándolo, algunos se murieron. Y ella dijo: con todo eso, que perezca. Si hay que morir, muero. Y ella dice: ¿quién es el responsable? Es este hombre, el que está aquí contigo, este perverso Amán. Y viene esa respuesta que ella da y lo denuncia. Amán no fue el mejor día para él, ¿cierto? No, ya venía, ¿se acuerda que yo le dije aquí? Ya Amán viene de caída, está cayendo. Llega un momento, hermano, que ya no hay vuelta atrás. Llega un momento, yo le digo a aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y dicen: no, mañana lo voy a hacer, no, otro día lo voy a hacer, no, lo dejo para más adelante, yo creo que estoy con otros proyectos en mi vida, no tengo tiempo para esto. No lo deja así. Va a llegar un momento que ya no va a haber más tiempo. Usted no sabe lo que va a pasar con usted en un segundo más. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado historias? Yo me acuerdo de un compañero de trabajo que un día llegó y le dije: ¿por qué no viniste ayer? No, es que ayer mi papá salió a trabajar, un hombre joven, salió a trabajar y iban caminando a tomar la micro y le dio un paro cardíaco y murió. ¿Quién sabe lo que va a pasar contigo en un segundo, en una hora, en un día? Nadie sabe, nadie tiene su vida comprada, nadie sabe lo que va a pasar contigo, así que no diga: mañana lo voy a hacer, va a llegar. Aquí además le llegó un momento en que la condenación ya no había vuelta atrás. Cuando fue delatado, ¿qué hizo el rey? Se fue para afuera lleno de ira, a darse una vuelta, lleno de ira contra el hombre que había confiado, y ya no había vuelta atrás para él. Y después trató de arreglarla y la empeoró más todavía, ¿o no? Le dice más encima: ¿quieres violar a la reina? Porque estaba ahí pidiéndole perdón a la reina, tratando de lograr algo para salvar su vida. Y más encima lo empeora porque ya estaba condenado. Ya había un plan. Ya había un plan para ese hombre. Había un plan soberano, una cosa que solamente Dios sabía. Ni siquiera la reina tenía esto en su cabeza seguramente. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero el desenlace lo tenía Dios planificado. Porque Él es soberano, Él trasciende de todo esto y está por sobre todo esto. Amán, después de tener que proclamar a Mardoqueo con trompeta y pasearlo por caballo, después viene esta tremenda acusación y ahora la reina misma lo está acusando ante el rey y está completamente aterrorizado.
Y uno dice, yujú, se hizo justicia. Porque Dios es justo. Dios es justo. Dios hace justicia, hermano. Usted no espere hacer justicia con sus manos, o con su venganza, o con sus planificaciones, sus cosas. Déjeselo al Señor. El Señor va a hacer la justicia cuando corresponde. Y en la mejor forma. No la haga usted. ¿Para qué? ¿Para qué va a perder su comunión con el Señor? Se va a dañar usted. Va a perder usted lo que tiene, que es la comunión, lo más importante, la comunión, el gozo, el disfrutar, la relación con Dios, con sus hermanos, por andar vengándose, buscando el odio. Déjeselo al Señor. El Señor es grande y Él es poderoso y Él va a hacer justicia. Esther 7, 9, 10, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Se hizo justicia? Se hizo justicia. ¿Sí? Amán no sabía que era judío. Amán no sabía que la reina Esther era judío. Pero sí sabía que Mardoqueo era judío y al que quería matar era Mardoqueo. Y el rey recién apaciguó su ira mandándolo a la condenación, porque Dios tenía el control del corazón del rey y Dios tenía un plan para hacer todo esto. Y uno dice, ¿cuándo va a venir la justicia de Dios? ¿Por qué está en silencio Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Porque Él tiene un plan. Y ahí es donde nosotros debemos descansar. Todo el tiempo que Amán estuvo haciendo construir la horca, mire cómo es, qué extraordinario. Toda esa maquinación, todo ese tiempo que estuvo construyendo esa horca, era para matar a Mardoqueo y él muriera empalado ahí. Pero él fue condenado a morir en ese lugar. Dios es maravilloso. Él, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos ama. Satanás estaba feliz cuando vio que Jesucristo iba a morir en esa cruz. Las huestes de Satanás estaban de fiesta cuando veían que el Hijo de Dios moría en la cruz. Pero esa cruz era para nuestra salvación, para nuestro beneficio. Y Dios tenía un plan perfecto para ti y para mí, para salvarnos, para rescatarnos. Y los enemigos de Dios estaban completamente equivocados, porque el plan de Dios es sublime, es perfecto, trasciende todo lo que nosotros vivimos o vemos con nuestra limitación. Esto, los teólogos lo llaman la soberanía de Dios. Nosotros podríamos llamarlo la sorprendente soberanía de Dios, la maravillosa soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Y cualquier cosa que estés pasando en tu vida, que estemos viviendo en nuestros días, cualquier problema, cualquier circunstancia como congregación, como en tu vida personal, Dios es soberano. Dios es soberano y Él va a hacer como quiere, porque tiene un plan que es mejor que el plan nuestro. Dios tiene un plan perfecto y nosotros no lo sabemos. El Dios grande y poderoso va a cuidar de ti. Muchas veces podemos pensar con temor respecto a la soberanía de Dios, porque Dios nos ama, Dios es justo, pero Dios disciplina, Dios castiga. ¿Y a quién lo va a hacer? ¿Qué hace un padre que ama con su hijo? Lo disciplina, lo castiga, lo corrige. Un mal padre no lo hace, deja que el cabro se pierda nomás. La hija o el hijo se pierda, le da lo mismo. Algunos se van, los dejan botados.
pero un Padre que ama, disciplina y corrige. Y a nosotros muchas veces nos da un poco de temor saber que Dios es tan grande y soberano, y eso nos puede acarrear disciplina y corrección por parte de Dios. Pero todo lo contrario, hermano. Cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, no es para hallar consuelo y paz en que tenemos un Dios grande y poderoso que va a obrar en tus problemas, en tus situaciones, en tus injusticias, en tu dolor, en tu enfermedad, en los abusos que has sufrido, en los dolores que has sufrido. Él va a obrar en su soberanía y que no hay nadie por sobre Él. Y Él está por sobre todo. Y Él trasciende sobre todos esos problemas porque Él está separado de todo eso y Él actúa conforme a sus atributos, a su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su paciencia. Con todo lo que Él es, va a obrar a tu favor. ¿No te parece maravilloso pensar así en la soberanía de Dios? Que el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso, es tu Padre y es soberano y Él tiene el control de todo. Porque Dios todo lo que hace lo hace en forma perfecta. Y al hacerlo lo hace todo bien. Y ese es su objetivo. Hacer todo bien, correctamente. Así que no puede ser defraudado por parte de Dios. Porque Él va a actuar como Él es. Perfecto. En justicia. Muchas veces hacemos juicios o reaccionamos con pánico preguntándonos ¿por qué Dios guarda tanto silencio? ¿Por qué Dios no actúa cuando nosotros queremos? ¿Por qué Dios no hace las cosas como nosotros nos gustaría? Pero echar una mirada atrás en forma retrospectiva, hermano, en momentos más racionales y con menos emociones así, a tan flor de piel, podemos ver que siempre Él estuvo bajo control de todo. Él siempre controló todo. Todas las situaciones que hemos vivido, Él tenía el control de todo. Incluso cuando ni siquiera éramos hijos de Dios todavía, Él tenía el control de tu vida. Yo pensaba, y siempre he pensado, que no es casualidad que mi nombre sea Cristian con H. Porque en inglés significa cristiano. Mi mamá no era cristiana. Mi mamá no tenía idea del Señor. Sabían, como todas las personas, que llevan a los hijos al bautismo, pero no íbamos ni a la iglesia católica, no. Pero yo sé que el Señor me puso ese nombre porque me tenía predestinado, porque Él es soberano. Y sin ser yo hijo suyo todavía, Él ya me tenía escogido por su amor. Y así con ustedes, ¿cuántas veces no lo vieron a Él obrando sin que ustedes supieran y después se dan cuenta? Y Dios me estaba cuidando, y Dios me estaba protegiendo, y Dios me estaba salvando. Y Dios vino a rescatarme, y Dios levantó a tal persona, me sacó de aquí para llegar allá, y ahí conocí a tal persona, y esa persona me habló de Cristo. Y ahí llegué al conocimiento del Señor. ¿Cuántas cosas no han pasado en tu vida? Y vemos la soberanía de Dios actuando. Y eso lo podemos ver solo con la retrospectiva. Porque somos tan limitados, y Dios es tan grande, que no logramos entender en el momento. Pero sí, lo que nunca debemos de dejar es de ver y escuchar la voz de Dios en el momento del silencio, cuando Dios no está obrando. Ahí estar atento. ¿Cuándo Él va a obrar? ¿Cómo me va a sacar de acá? Y a veces me gozo, digo, aquí estamos en un problema, pero quiero ver cómo Dios nos va a sacar del problema. Porque Él es grande, porque Él es poderoso. Lo importante es que sigamos siendo sensibles en cada momento y en esos momentos cuando Dios va a romper el silencio. Hay que estar atento a lo que Él va a hacer. Puesto que estamos atrapados en esta vida terrenal, en estas limitaciones que tenemos como seres humanos, como seres lineales, que partimos el año X y vamos a terminar en el año X más, no sé, X más 80, en un año X vamos a terminar nuestra vida acá en la Tierra, viviendo así atrapados en esta jaula que es el tiempo y el espacio que nos toca vivir.
Pero en eso, ¿cómo podemos ser sensibles a sus intervenciones? ¿Cómo podemos hacerlo así? Como cuando Job estaba luchando en medio de la adversidad, de la oscuridad, en el silencio de Dios, cuando todavía no entendía por qué estaba pasando todo esto. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarlo? Y para eso yo quería resaltar 3 aspectos para nuestra vida ya para ir terminando. Primero, la oscuridad o el problema, la circunstancia, como usted lo quiere llamar, la situación, la enfermedad, lo que usted esté viviendo, que esté viviendo en su vida, no es accidental y tampoco es fatal. Y usted me dice, pero claro, yo me puedo morir con una enfermedad. Hermano, usted no se muere. Usted tiene vida eterna. Usted tiene vida eterna. Ninguna cosa es tan grande porque nadie te puede quitar la vida, porque Dios te dio la vida y esa vida es eterna. No hay nada más grande que eso. Por eso les digo que nada es accidental ni fatal. No es un accidente porque Dios tiene un plan. Y no es fatal porque nadie te puede quitar la vida. Nadie te la puede quitar. Nadie. Tú tienes vida eterna. Nadie la puede. Por tanto, cuando esté en esa oscuridad, escuche con mucho cuidado y paciencia la voz de Dios. La voz de Dios. No, hermano, aquí no quiero no estoy diciendo es de eso que andar escuchando voces así, cosas raras, hermano, no se pase rollo así. No, escuché una voz de que me dijo, Cristian, levántate que tienes que ir a trabajar. No se trata de eso. O atribuyendo, usted ha escuchado, de repente hay gente que dice, hoy día conseguí un estacionamiento, un milagro de Dios. Hoy día fui al supermercado y encontré todo lo que necesitaba, un milagro de Dios. No, pues eso no son milagros. Hay gente que atribuye todo a milagro. No me estoy refiriendo a esas cosas. No se vaya a un extremo, hermano. Cuando hablamos de la voz de Dios, usted tiene una mente, usted tiene un raciocinio, usted tiene una sensibilidad que nadie más tiene, porque usted es único. Usted es único en su especie. No hay nadie más, no hay ningún animalito más. Solamente yo soy único en mi especie. Cada uno es distinto a otro. Ninguno es igual e irreproducible. No hay ninguno. Somos todos distintos. Todos tenemos nuestro sistema de mente, raciocinio y la sensibilidad que Dios nos dio. Y Dios con todo eso, con todo este sistema espiritual que nos dio, que es personal, Él se conecta con cada uno en forma distinta. Dios desea revelarle a usted su voluntad y enseñarle mientras usted espera de que Él obre y se manifieste. Usted tiene que encontrar. Ahora, no es nada esotérico, no, hermano, olvídese, no hay nada místico, no. Es muy simple. No se ponga a buscar cosas raras, ni imágenes, cosas fantásticas. No. Los cristianos andamos por fe. Andamos por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por vista. Escudriñe su palabra. Cuando usted tenga necesidad, busque en su palabra. La guía está en su palabra. Segundo, que básico, pero es bueno recordarlo, póngase de rodillas. Póngase a orar. Busque la voluntad de Dios en su palabra por medio de la oración. Acepte los consejos de los creyentes maduros y equilibrados también. Eso es bueno, escuchar la palabra del Señor. El domingo pasado muchos hermanos se acercaron y me alentaron y me dijeron cosas y yo me quedé con mucho de lo que ustedes me dijeron. Hermanos en el Señor, guiados por Él, dan consejos. Alguien me dijo, ten cuidado, Cristian, que ahora vienen por ti. Y ahí estamos, orando al Señor de rodillas, buscando su palabra. Y estamos aquí, vamos a estar aquí, porque somos siervos del Señor. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues como dijo Pedro, si solo tú tienes palabra de vida eterna, ¿a dónde más nos vamos a ir? Aquí estamos contigo, Señor. Hay que ponerle el pecho a las balas. Y estamos sirviendo al Señor. Y acepte el consejo del hermano más antiguo que tiene más experiencia. También es bueno escucharlo. Hermanos maduros y equilibrados que tienen la solidez bíblica y la teología correcta para que usted pueda aplicarla en su vida personal. Orar, buscar la Escritura, escuchar el consejo de los hermanos más sabios que conocen la palabra del Señor. Y otro consejo,
no hable tanto. Los creyentes que están madurando no solo respetan el silencio de Dios, no hablar tanto, porque los creyentes que están madurando no solamente respetan el silencio de Dios, sino que también lo imitan. ¿Por qué? Porque es mejor controlar la lengua y hablar lo necesario, lo justo. No hablemos de más. Segundo consejo. La actuación de Dios no tiene nada que ver con nuestros relojes. No, hermano, hoy no cometa el error de desesperación. No, Señor, que esté el tiempo, yo necesito ahora, porque uno tiene todo un plan en su cabeza, le ha pasado, ¿no? Uno tiene, no, pero si pasa esto, yo con esto hago esto, y ahí, con eso está perfecto. Ojalá que el Señor lo haga porque ya, listo. Y uno ora y le da la instrucción al Señor, ya, Señor, ojalá que de aquí al domingo esté todo listo, porque... No, hermano. Dios, no. La actuación de Dios no tiene nada que ver con nuestros relojes, tiene que ver con nuestras crisis. Él está obrando en tu crisis, en tu corazón, no con tu reloj, no con tu tiempo. Está obrando contigo, está obrando con tu persona. Él tiene un plan y está obrando con ese plan, no con tu tiempo. Eso no es importante para Dios. Dios vino a morir por nuestros relojes, por nuestro calendario. Dios vino a morir por ti, por cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Él vino a morir por nosotros, no por nuestros relojes, no por nuestros esquemas. Él vino a morir por nosotros. Somos personas, para Él somos importantes. Y Él lo que quiere es actuar para tu corazón, para transformar tu corazón, para fortalecer tu ser, para fortalecer tu vida espiritual. Él está preocupado de tu crisis. A Dios no le interesa si este es el último día para algo. No importa. Lo que le importa es tu corazón, lo que tú estás viviendo. No si es el último día para, no sé, Señor, quiero comprarme el auto y hasta hoy día está una oferta, si no ya mañana lo pierdo. No, a Él no le importa eso. Lo que está Él obrando en tu corazón, quiere que tu corazón sea transformado. El tiempo de Dios no está sincronizado con el tiempo del reloj del planeta Tierra. Por tanto, mientras esperes, mira más allá del presente. Mira lo que va a venir, lo que Dios va a preparar para ti, lo que viene para ti, lo que Dios está preparando para tu vida. Eso es lo que tenemos que estar mirando. Lo mejor que podemos hacer es siempre estar orando. Haga su vida de una vida de oración. Cuéntele a Dios su angustia, sus pánicos, sus preocupaciones, sus tristezas, cómo se siente, desesperado, atrapado, lo que sea. Y Él lo entenderá. Él lo va a entender. Y Él lo va a consolar. Y Él va a estar con usted. Pero Él va a orar en su tiempo. Pero usted puede compartirlo con ese, descargar. No hay nada mejor, hermano. No sé si a usted le ha pasado. Yo por lo menos lo puedo decir. No quiero ponerme de ejemplo, pero me ha pasado que a veces uno tiene un problema grande y va al Señor y le dice, ay, Señor, mi carga es muy grande para mí. Pero tómala tú y yo me llevo la tuya porque tu carga es ligera. Y descanso en Él y digo, ya, tú lo tienes, yo no puedo más. ¿Le ha pasado, hermano? Es un alivio tan grande llevar la carga de Cristo y que Él lleve nuestra carga, porque Él es Dios grande y poderoso, Él lo puede hacer. No hay ninguna carga que sea más grande que nuestro Dios, así que Él lo puede llevar. No hay mayor consuelo que ese, no hay mayor descanso que ese, pero ¿para qué nosotros nos llevamos la carga entonces? Es una tontera. Se está estresando de más, está sufriendo de más. En esos momentos, hermanos, es cuando debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver más allá del dolor presente, más allá de lo que estamos sufriendo, más allá de lo que nos está generando el dolor y el sufrimiento. Veamos más allá que eso. Como Job estaba viendo la situación, pero Dios estaba probándolo en su corazón. Y dijo, yo sé finalmente que mi Redentor vive. Y su esperanza estaba en eso, que su Redentor vivía y que del polvo lo iba a levantar, que lo iba a resucitar. Y ahí entendió Job todo lo que venía. Con la retrospectiva lo podemos entender. Pero cuando estamos pasando el problema no entendemos nada. Y vemos solo la oscuridad.
y eso nos atormenta. Tercero, las sorpresas que están reservadas no son irónicas ni fortuitas, sino que han sido ideadas soberanamente por Dios. Así que descansen que Dios está obrando mientras espera lo que vendrá, confíe en que Él hará justicia y que Él va a tomar el control de todo y Él está en el control de todo. Es posible que usted no vivirá muchas veces para ver la justicia de Dios, pero Él lo va a hacer porque Él es un Dios justo. Algunos dicen, no, y si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia. Sí, amén, Dios es gracia, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bueno, pero también es justo y va a hacer justicia. Y va a hacer justicia. Muchas veces nos olvidamos de eso. Así que confía en Dios. Y finalmente, piensa en la cruz de Cristo. Los funcionarios romanos aplaudieron cuando Jesucristo moría en la cruz. Se alegraron. Se les acababa un problema. No sabían qué estaban haciendo. Por eso Jesucristo dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Los líderes judíos se regocijaron. Por fin nos deshicimos de este alborotador, seguramente dijeron. Nos alegramos de que todo haya terminado. Ellos pensaban que terminaba el problema de Cristo. No saben que estaba comenzando. Pero 3 días después, a su alegría, ¿qué vino? Se reveló el plan de Dios. Y ahí todos entendieron. Todos entendieron. Sus discípulos también entendieron. Recién les vino a caer. A entender. Porque a los 3 días después, Él estaba vivo otra vez y no lo pudieron vencer, no lo pudieron matar. Porque Él vive. Porque Él está vivo. Cristo venció en la cruz. Esther es un buen ejemplo a seguir. Pero el mejor ejemplo es Dios mismo. Porque con qué perfección actúa Él, hermano. Él actúa en forma perfecta. Los planes de Dios son perfectos. Cosa de ver la naturaleza, cómo funciona en forma perfecta. El hombre puede inventar inteligencia artificial, puede inventar cámaras que replican el ojo humano, inteligencia artificial que replica la inteligencia humana. Pero ¿quién la inventó perfecta? Dios. Porque Dios actúa y actúa en perfección. Porque Él controla todo con su soberanía. Él es el soberano. Él es rey. Y es tu rey. Y es tu padre. Y está de tu lado. Obviamente cuando obra en su voluntad. ¿Cierto? Es bueno aclararlo. Que admirablemente cambia todas las cosas. Una vez que Él interviene, cambia todo. Se modifica todo. Una reina que una vez fue pasiva, se encarga y toma el control de todo. Y toma el control de la situación. Un rey que una vez había sido engañado por Amán, está ahora informado por la reina. Un enemigo que estuvo a punto de exterminar a toda una nación, es ahora objeto de menosprecio. Y hasta esa horca espantosa que había hecho para Mardoqueo había sido construida para destruir, para matar a este judío Mardoqueo, para que le atravesara su cuerpo. Ahora estaba siendo utilizada con este hombre, Amán. Dios no es grande y poderoso. ¿Cuándo vamos a aprender, hermano? Esa es la pregunta. ¿Cuándo los hijos de Dios vamos a aprender de una vez, el Dios que tenemos? El Dios grande y poderoso que tenemos. Dios va a actuar en silencio y va a actuar en forma soberana sobre todas las situaciones que tú puedes estar pasando.
porque Él está presente y Él no nos va a abandonar y no nos va a dejar. ¿O no creemos la promesa que dijo, yo estaré con ustedes? ¿Creemos esa promesa? Amén. ¿Y Él es soberano? ¿Se le escapa algo de su mano? Él va a hacer justicia. Amén. Él va a hacer justicia, hermano. Oremos para terminar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Podemos confiar en ti. Podemos esperar en ti. Señor, ayúdanos a tener esa capacidad de poder esperar y confiar cada día en cómo tú vas a obrar. Esperar tu actuar. Esperar en silencio, Señor, cómo tú obras, cómo tú actúas, Señor. No importa el trance que estemos viviendo, el problema, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, las amenazas que pueden existir. Queremos confiar y esperar en tu soberanía, porque tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Gracias, Padre, por nuestra congregación, por los hermanos que hoy día han llegado hasta acá. Te pido que tú les bendigas, los ayudes y que esta palabra, Señor, toque sus corazones, toque nuestros corazones para servirte cada día más, entendiendo qué Dios tenemos, sabiendo qué grande y poderoso Dios es nuestro soberano y que actúa con soberanía por sobre toda situación. Descansamos en ti, queremos descansar en ti, dejamos todo a tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.